Bienvenidos a Más que Muros, donde las paredes hablan, las ciudades cuentan secretos y nosotros no solo las miramos, las cuestionamos. Porque la arquitectura es mucho más que ladrillo y concreto, es historia, contexto y vida. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el análisis urbano del barrio Los Alcázares, en donde se sitúa el lote del proyecto. Pero antes de comenzar, iniciaremos con la pregunta, ¿qué se puede decir del lugar de intervención respecto a su posición en la ciudad de manera general? Bueno, en general, Los Alcázares está en una zona estratégica de la ciudad, pues está cerca de varias vías principales que lo conecta con otros sectores. No es centro histórico, pero tampoco periferia, tiene un carácter residencial con una actividad comercial muy cercana. Además, su ubicación lo convierte en un punto de transición, en un barrio consolidado, pero también en proceso de cambio, por lo que el proyecto responde tanto al entorno inmediato como a las transformaciones más amplias de la ciudad. Son respuestas interesantes. Ahora bien, los temas que abordaremos para conocer mejor el sitio serán desarrollo histórico, estructura natural, bioclimática urbana, espacio público, uso del suelo, movilidad, lenguaje arquitectónico y demografía. Cuando analizamos el desarrollo histórico del sector, encontramos tres grandes momentos que explican cómo ese territorio pasó de ser suelo rural a integrarse completamente en la ciudad. El primer periodo es el de transición, que inicia en 1911 con la antigua hacienda El Laberinto, el hito que da origen al suelo urbano del sector. Esta propiedad se extendía entre las actuales calles 63 y 74, desde la avenida Caracas hasta la carrera 30. Ese mismo año comienza el proceso de urbanización, definiendo una primera trama de manzanas hacia el occidente. En 1913 surge el barrio obrero, consolidando una estructura más organizada, y en 1917, con el proyecto El Rosario, se plantean manzanas de aproximadamente 90 metros de lado y calles de 20 metros de ancho. Aquí comienza a configurarse la retícula que aún hoy estructura el barrio. En 1932 se registra oficialmente el trazado vial, integrando antiguos predios rurales a la malla urbana. Luego, en 1964, el Acuerdo 48 establece normas claras. Uso únicamente residencial, lotes con frentes mínimos de 10 metros y área aproximada de 220 metros cuadrados. Además, de la obligación de pavimentar y garantizar servicios públicos. En el periodo de modernidad, entre 1944 y 1954, el sector queda plenamente incorporado al Plan Oficial de Bogotá, dejando atrás su pasado rural y consolidándose como barrio formal. En el periodo de actualidad, aunque se mantiene la retícula uniforme de manzanas alargadas y calles amplias, el sector comienza a transformarse. Los lotes amplios diseñados en la modernidad facilitan cambios de uso, permitiendo la aparición de galerías, estudios de arte y nuevas dinámicas culturales, especialmente con la consolidación del Distrito Creativo San Felipe. Para entenderlo mejor, esos periodos se reflejan en el trazado urbano. El periodo de transición se reconoce en la forma original de las calles y manzanas, cuya huella aún permanece. El periodo de modernidad, con casas de 2 pisos, ladrillos a la vista y antejardines. Finalmente, el periodo actual muestra la transformación del barrio con galerías, bodegas y edificios en altura. Entonces, lo que hoy vemos no es resultado aislado, sino la acumulación de decisiones urbanas, normativas y sociales que, a lo largo de más de un siglo, han construido la identidad del lugar. Respecto a la estructura natural, se analizaron diferentes puntos. Primero, la identificación de zonas blandas. En el polígono indicado se identificaron 5 parques y la estación de la Avenida Chile. Entre esos 5 parques se encuentra el Parque La Araña, que se encuentra cercano a la 76, el Parque 11 de Noviembre, el Parque Urbanización Santa Mónica Oriental, que es más hacia la Avenida Carrera 30, el Parque La Estación, que se encuentra al lado de la 24, aunque este parque se encuentra en estado de abandono, y el más importante de todos, y es el Parque de los Alcázares, pues que adyacente al lote. También se observó la inclinación del terreno, en este caso se tuvo en cuenta la inclinación sobre la calle 72 desde la avenida Carrera 30 hasta la avenida Caracas, donde hay una diferencia de altura de metros sobre el nivel del mar de 10 metros, dando a entender que el lote no es tan inclinado y el lote de intervención se encuentra en la altura de 2.556 metros sobre el nivel del mar. Además, se realizó el censo de árbol teniendo en cuenta las especies que más predominaban en la zona, teniendo en cuenta tanto los parques, zonas blandas y zonas arborizadas, como las especies que se encontraban en las calles y en las carreras. En este caso hay 8 especies, siendo el 7 cueros, el chicalá, el sauco, el nogal, el urapán fresno, la acacia negra, el jolí liso y el eucalipto de flor. De estos hay 3 de bajo porte, 2 de medio porte y 3 de alto porte, y además en su mayoría las especies son introducidas y no nativas. Teniendo esto en cuenta, se puede concluir lo siguiente: respecto al terreno, no va a haber mucha dificultad al momento de realizar el proyecto, pues no es tan inclinado y es prácticamente plano. Al contar con el Parque de los Alcázares al lado,
Se debe tener en cuenta las dinámicas urbanas allí presentes y también cómo va a interactuar o qué va a aportar al proyecto. Además, se tiene que tener en cuenta las diferentes especies presentes en el parque y así en el proyecto incluir aquellas que son nativas y así fomentar la biodiversidad del país. Por otro lado, tenemos el análisis de la bioclimática urbana. En este diagrama se puede observar la trayectoria del Sol y también la temperatura promedio que se genera en el lote, que es de 18 grados centígrados. En el video se puede observar según la trayectoria solar cómo se relaciona el proyecto con el contexto inmediato. En este caso, el Hall 72 genera muchas sombras sobre el proyecto. Respecto al viento, este viaja desde el sureste hasta el noroeste a una velocidad promedio de 13 km por hora y una temperatura de 13 grados centígrados. Además, en el sitio en una humedad del 80%, pues esta se produce el viento que llega desde las montañas y también el que se produce por los parques que hay al lado, en este caso el de los Alcázares. Para lograr el confort térmico toca tener en cuenta estos datos, por ejemplo la dirección del viento, pues si se crea un túnel de aire muy largo en el proyecto, se va a enfriar más de lo necesario. Además, también la sombra generada por el HAL 72 toca buscar una forma de organizar los diferentes elementos que componen el proyecto y así contrarrestar este desafío. Por ejemplo, escalonando los diferentes edificios dentro del proyecto. En cuanto al espacio público, de esta forma se conectan los espacios públicos cercanos al proyecto, entre parques, ciclorrutas, plazoletas, plazas y alamedas. Cercano al proyecto, tenemos al Parque Alcázares, el gran protagonista, ofreciendo canchas, zonas verdes y áreas de juego que rompen las ciudades del concreto. Al otro lado nos encontramos con la calle 72, la cual genera un flujo constante de personas, lo que hace que el espacio se sienta más activo y vigilado por el comercio. La zona está en plena transformación por obras de movilidad, como el metro, lo que causa cierres temporales y reduce el espacio. Al ser un punto de alta tensión, requiere vigilancia constante para evitar los focos de inseguridad en las zonas más oscuras o solitarias del parque. De suelo y dinámicas del sector. Al analizar la configuración actual del sector, encontramos diversos componentes urbanos y flujos sociales que, al interactuar, definen la vocación y el dinamismo en el territorio. No se trata solo de un lote aislado, sino que es un punto de convergencia entre la vida institucional, residencial y recreativa. El primer componente determinante es el uso dotacional. La presencia de un colegio cercano establece un pulso diario en el área, definiendo flujos de usuarios jóvenes y estudiantiles con picos de actividades claramente marcados en la mañana y en la tarde. A esta dinámica se suma un centro médico que, aunque no se localiza en una estancia moderada, se mantiene dentro del radio de influencia del sector, aportando un perfil de usuario vinculado a los servicios de salud y justo frente al predio del espacio público actúa como un principal nodo de actividad. El parque no solo define el paisaje visual, sino que genera una apropiación constante por parte de la comunidad activa, jóvenes deportistas y familias con mascotas. Este espacio garantiza en el entorno del lote mantenga una vitalidad social durante gran parte del día, funcionando como un pulmón tanto ambiental como social. En cuanto al tejido residencial, observamos una transición de escalas y densidades. El entorno inmediato está consolidado por viviendas unifamiliares de baja densidad que aportan un carácter tradicional y tranquilo. Sin embargo, esta estructura comienza a dialogar con la modernidad a través de un edificio de uso mixto de reciente construcción. Este hito arquitectónico introduce la alta densidad mediante vivienda multifamiliar en sus niveles superiores, mientras que en su planta baja activa la calle con locales comerciales respondiendo a las nuevas demandas urbanas de la zona. Finalizando, el uso comercial complementa el sector de manera equilibrada, predominando un comercio de bajo impacto, compuesto de pequeñas tiendas de barrio que abastecen las necesidades cotidianas de los residentes sin condicionar negativamente la movilidad o el confort acústico del lugar, donde podemos concluir que lo que vemos en los alrededores del lote no es la suma accidental entre predios, sino un ecosistema urbano equilibrado que es la coexistencia entre el flujo dinámico de estudiantes, la actividad saludable del parque y la transición entre la vivienda tradicional y el desarrollo mixto, lo que construye la identidad y el potencial actual de este entorno. En términos de movilidad, el proyecto se ubica en un punto estratégico dentro del tejido urbano. Está en la intersección de vías principales y secundarias, lo que le da alta accesibilidad y visibilidad. Además, la red de vías locales permite múltiples recorridos y buena conexión a escala barrial. Desde la movilidad peatonal, el proyecto se ubica en una centralidad estratégica. Está aproximadamente a 13 minutos a pie de tres ciudades importantes, la NQS, Caracas y Pueblo, lo que lo sitúa dentro de un radio caminable de entre 800 y 1000 metros. Esto significa que es posible llegar sin depender del vehículo particular, abriendo la oportunidad de priorizar al peatón y la bicicleta, y reducir el impacto vehicular si desde el diseño se prioriza el peatón y la movilidad sostenible. Las vías cercanas muestran una jerarquía clara. La carrera 24 como corredor metropolitano, la calle 72 como arterial intermedia y la carrera 26 como vía barrial. Esta combinación posiciona el sector como un punto bien conectado que articula distintas escalas de movilidad sin perder su carácter residencial.
En primer lugar, la relación con el espacio público define la planta baja. Al tener un parque justo enfrente y el flujo constante de estudiantes y deportistas, el nuevo edificio no debe cerrarse como muros ciegos o rejas densas como las viviendas tradicionales del sector. El reto del diseño es proponer una planta baja activa, permeable, posiblemente con un uso comercial o servicios de escala barrial, que dialogue con el parque y ofrezca seguridad a través de la transparencia visual. La fachada debe dejar de ser una barrera para convertirse en un filtro social. En un segundo lugar, el análisis de la estructura nos obliga a una transición de escala responsable. Estamos en un punto de quiebre entre la vivienda de baja densidad, la unifamiliar, y el nuevo edificio de uso mixto de alta densidad. El diseño debe proponer un escalonamiento volumétrico que respete el asolamiento de las casas vecinas, pero que a su vez se consolide como un hito contemporáneo. Podemos retomar el concepto del vuelo o voladizo que observamos en una vivienda original, pero reinterpretando una escala mayor que genera dinamismo en la fachada y protecciones climáticas al acceso. Cuanto a la materialidad y el ritmo, el proyecto busca una síntesis estética. Si la vivienda actual sufre de una fragmentación visual por las rejas, el nuevo edificio debe proponer un ritmo de ventanería más limpio y modular, que retome la horizontalidad observada en el sector pero con materiales de bajo mantenimiento. El uso del zócalo técnico, que vivimos como una necesidad funcional en las casas vecinas para proteger la humedad, puede evolucionar en el nuevo diseño hacia un lenguaje material, pétreos o concretos arquitectónicos en la base, garantizando la durabilidad del edificio frente al alto flujo peatonal del colegio y el centro medio. Finalmente, el diseño debe responder a los flujos horarios identificados. La configuración de los accesos debe ser eficiente para no entrar en conflicto con la congestión que genera el colegio en horas picos y la distribución interna que debe priorizar las visuales hacia el parque, convirtiéndolo en el valor agregado principal de las unidades residenciales. Entonces, el edificio resultante no será una pieza impuesta, sino una evolución lógica del lugar. Será una estructura que aprenda de la tradición del barrio, pero que a su vez proyecte hacia el futuro, integrando la vitalidad del parque, la escala de sus vecinos y la eficiencia del uso mixto en un solo gesto artístico. Ya por último, demografía. Los Alcázares tienen una de las poblaciones más envejecidas, ya que la edad promedio ronda los 45 años, y hay una ligera mayoría de mujeres, siendo aproximadamente el 51%. El barrio es mayormente estrato 3, con algunas variaciones de estrato 4. Los ingresos promedios por hogar suelen ser del 26%, por encima del promedio. Se observa un fenómeno de gentrificación suave. Las casas son reemplazadas por edificios de apartamentos destinados mayormente para jóvenes. Y lamentablemente el UPZ ha registrado altos índices de hurto en la zona. En los límites con zonas comerciales como el 7 de agosto, existe una presencia notable, bastante notable, de población de situación en vulnerabilidad. Actualmente encontramos en los Alcázares zonas seguras, vulnerables y críticas. Las seguras siendo más centrales, las zonas vulnerables hacia el occidente y las zonas críticas hacia el oriente y un poco hacia el sur. Los Alcázares es un sector de clase media con ingresos superiores al promedio, que hoy vive una renovación suave. Las casas antiguas dan paso a apartamentos nuevos. Sin embargo, su gran reto está en superar la inseguridad y los contrastes sociales de la población y sus fronteras. Con todo esto, entendemos que la ciudad no es solo forma, es historia, clima, movimiento y personas. Un sistema vivo donde cada capa influye en lo siguiente. Gracias por acompañarnos en este recorrido urbano. Nos escuchamos en el próximo capítulo.